Bendiciones, mis hermanos. Una vez más agradecidos del Señor por compartir con ustedes esta breve reflexión. San Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unos días después Jesús regresó a Capernaum. Se escuchó el rumor de que él estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni en la puerta. Cuando Jesús les estaba enseñando, vinieron y le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Así que quitaron parte del techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico: hijos, tus pecados quedan perdonados. Entre la multitud estaban sentados unos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué se atreve este hombre a hablar así? Es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús supo inmediatamente lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando así? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga a este paralítico: tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo: levántate, recoge tu camilla y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Entonces el hombre se levantó y enseguida recogió su camilla y salió frente a todos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios diciendo: nunca hemos visto algo así. Quiero titular esta breve reflexión: las dos sanidades. Capernaum era una ciudad ubicada sobre la ribera noroeste del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí, según San Mateo capítulo 4, versículo 13. Capernaum significa pueblo de Nahum o ciudad de consuelo. Cuando Jesús fue rechazado en Nazaret, la ciudad que lo vio crecer no aceptó su mensaje. Por tal razón, él dijo: nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Y se trasladó a Capernaum e hizo de esa ciudad el centro de su ministerio. Allí Jesús realizó muchos milagros. Sanó la parálisis al servidor del centurión, sanó a la suegra de Pedro, sanó en la sinagoga a un endemoniado, sanó a un hijo de un oficial real, sanó a un paralítico cargado por 4 hombres y un gran número de otros milagros. Pero en esta ocasión solo nos vamos a concentrar en el paralítico que fue llevado por sus amigos a la presencia de Jesús. Dice la Sagrada Escritura que después de algunos días Jesús llega a casa. Cuando las personas se dieron cuenta que Jesús estaba en casa, inmediatamente la casa se llena. Dice que estaba tan llena que no cabían más personas. Y allí Jesús les predicaba la palabra. El verso 3 dice que le traen un paralítico cargado por 4 hombres para que lo sane. Pero cuando ellos llegan a la casa, no pueden entrar a la casa porque está tan llena que ya no cabía más personas. En el verso 4 dice que ellos suben al paralítico sobre el techo. Ellos descubren el techo y hacen un hueco y bajan al paralítico al interior de la casa. Pero para entender esto hay que saber cómo eran construidas los techos de algunas casas o de aquella casa en aquel entonces. Para entender bien, estas casas estaban cubiertas por un primer techo hecho de viga entrecruzadas, o sea, con palos entrecruzados, con ramajes, o sea, con ramas, y luego recubierto de barro apisonado.
Entonces, pasándose sobre ella un rodillo de piedra, el cual permanecía sobre el techo para usarlo varias veces. Y el techo disponía de una escalera exterior, porque ellos utilizaban el techo para tomar aire, dormir en la época de calor, secar legumbres y hacer madurar los frutos, y también utilizaban el techo para rezar. Esta fue la escalera que utilizaron para poder subir al paralítico sobre el techo. El versículo 5 dice que cuando Jesús ve la fe de ellos, no solo la fe del paralítico, sino también la fe de aquellos 4 hombres que habían hecho todo para llevar a sus amigos ante la presencia de Jesús. Como dice un adagio, el querer es poder. Cuando se quiere, siempre se puede. Hubo dificultad, pero lograron su objetivo. Cuando usted quiere seguir a Jesús, encontrará obstáculos, habrá piedras, habrá murallas que querrán impedirlo. Pero si en usted está el querer, no hay piedra, no hay muralla, ni diablo ni demonio que puedan detenerlo. Cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, algunos escribas que estaban presentes empiezan a cavilar en su corazón, empiezan a pensar en su corazón cosas que no tenían ningún tipo de sentido. Empiezan a meditar y a pensar, ¿por qué habla Jesús de esta forma? ¿Por qué Él está diciendo esta cosa? El único que puede perdonar el pecado es Dios. Pues Jesús está blasfemando. Entonces Jesús, que conoce las intenciones del corazón, que conoce todo lo que pensamos, porque Él es omnisciente, entonces Jesús le dice a ellos, como buen médico, no le presta atención solo al síntoma, que es la parálisis, sino a la enfermedad, la infección que provocó esa situación. Por eso Él va y le dice a él, va directo a la enfermedad, cuando Él le dice, tus pecados te son perdonados. Pero si trasladamos esto a nuestro tiempo, sin ánimo de ofender a ningún profesional de la salud, a veces se acude o alguien acude a consulta en busca de una ayuda médica y se encuentra con algunos médicos que antes de que usted termine de decirle cuál es su necesidad, por qué razón usted está aquí, ya hace tiempo la receta está hecha. Pero cuando es un médico, es un buen médico, ese médico lo escucha, lo atiende, escucha cuál es el problema para no simplemente enfocarse en lo que es el síntoma, porque el síntoma no es la enfermedad. El buen médico va directo a la enfermedad. Entonces Jesús en esta ocasión, ¿qué hace Jesús? Jesús no se enfoca en el síntoma, o sea, en la parálisis, sino se enfoca directamente en la enfermedad, lo que había provocado la parálisis de ese hombre. Por eso Él le dice, tus pecados te son perdonados. Es lo que hace Jesús, va directo a la enfermedad, a la infección que estaba destruyendo la vida de ese hombre. Fíjense que Él no objeta a Jesús cuando Él le dice tus pecados te son perdonados, sino Él acepta el perdón que le ofrece Jesús. Jesús le dice a los escribas, bueno, ustedes entienden que es más fácil para mí decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, porque esto no puede comprobarse. Pero para que ustedes sepan que yo tengo en la tierra autoridad para perdonar pecado y también para curar, entonces Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Y aquel hombre que era paralítico, aquel hombre que estaba paralítico, que estaba acostado en esa camilla, dice que se levanta, toma su cama y anda normalmente obedeciendo a lo que Jesús le había mandado. Hermano, no hay cosa imposible para el Señor. Amigos, no hay cosa imposible para el Señor. Todo está en la mano del Señor. Solamente usted tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios me le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.